Hola compañeros, pues ya es hora de hacer la actividad integradora 1 de la semana 1 de este módulo 13. Como vemos, esta actividad integradora se llama los conejos. En realidad esta actividad está bastante, pero en verdad bastante sencilla, solamente pues es cosa de realizarla. Entonces, como siempre, vamos a leer, ahora sí voy a leer un poco el problema. Y en el problema nos dice, supongamos que tenemos un conejo macho y una hembra, es decir, una pareja de conejos, y que ellos producen 4 conejitos. Supongamos que 2 de esos conejitos son hembras y 2 son machos, es decir, esos 2 conejos iniciales produjeron a su vez 2 nuevas parejas. Y lo que nos explican es que ese comportamiento se va repitiendo cada vez de igual forma, es decir, los 2 primeros conejitos produjeron 2 parejas de conejos. Luego, esas 2 parejas, cada una de ellas producen a su vez otras 2 parejas. Entonces lo que estamos viendo es que inicialmente teníamos 2 conejitos, un macho y una hembra. Esos 2 conejos, digámoslo así, lo voy a representar con una flecha, producen 2 parejas más, es decir, una pareja y otra pareja, para que en total produzcan los 4 conejitos que me están diciendo. Después nos dicen que cada una de estas parejas vuelve a producir 2 parejas. Entonces esta pareja produjo estas 2 y esta pareja va a producir a su vez otras 2 parejas de conejitos, y si vemos, pues entonces estas 2 parejas entre ellas 2 producen 8 conejos, y que este comportamiento se va repitiendo todo el tiempo de igual manera, es decir, ahora esta nueva pareja produciría otras 2 parejas, esta otras 2 parejas, esta otras 2, otras 2, 2, 2, 2 y 2. Si nos fijamos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, es decir, en el siguiente paso producirían 16. Con un esquema como este no es difícil entender cómo se comportan. Lo que vemos es que en el primer paso o en el primer momento había 2 conejos. En el siguiente paso, en el momento 2, aparecieron o hay 4 conejos nuevos. En el siguiente paso, que es en el paso 3, hay otros 8 conejos nuevos. En el cuarto paso hay 16 conejos nuevos, por decirlo así. Entonces aquí ya no es difícil ver que en el quinto paso cuántos va a haber en el quinto paso. Entonces esto que acabo de explicar, palabras más, palabras menos, es el planteamiento del problema. El problema es eso: nos dan una parejita de conejos inicial y nos explican la forma en que va incrementando su población. Entonces, en el mismo problema nos dicen que este comportamiento, este crecimiento, se puede modelar, se puede modelar como con una función exponencial de la forma y igual a 2 a la x, donde esta x es cada uno de los pasos que vamos haciendo. Es decir, por ejemplo, y igual a 2 a la 1, donde 1 es el momento inicial, el paso inicial es el 1, pues 2 a la 1 sabemos que es 2. Entonces, si nos fijamos con esta ecuación, con esta función, podemos ir modelando todos los momentos de este crecimiento poblacional, en este caso de conejos. En el segundo paso, ya que sabemos que es en el segundo paso sabemos que debe dar 4 porque aparecieron 4 nuevos conejos. Entonces es 2 a la 2. 2 a la 2 pues no es otra cosa más que 2 por 2 es 4.
Entonces, en efecto, si nos fijamos, nos van dando esos números. En el siguiente paso es 2 a la 3. 2 a la 3 no es otra cosa más que 2 por 2 por 2, es decir, 2 multiplicado por sí mismo 3 veces. Eso obviamente es 8. Entonces, si vemos, efectivamente esta función nos va dando todos los pasos. Entonces, por ejemplo, si ya no queremos estar haciendo todo el tiempo este árbol o esta ramificación, lo que podemos saber para ver qué número va aquí, es decir, cuántos conejitos aparecerán en el paso número 5, lo que podríamos hacer es calcular directamente cuánto es y igual a 2 a la 5, es decir, multiplicar 2 por sí mismo 5 veces. Entonces, eso es 2 por, bueno, es 16 por 2, porque aquí hay 16 es 2 a la 4. Entonces 2 a la 5 es 16 por 2, que es 32. Entonces en el quinto paso habría 32 conejos. Y ya no necesitamos, insisto, ya no necesitamos hacer esta descripción. Es suficiente con tener la función, porque sabemos que la función nos modela o nos describe el comportamiento del crecimiento de los conejos. Entonces, aquí en la actividad nos dicen que con esta función podemos describir el problema, lo cual ya vimos que sí pasa. Ahora, nos dicen que en lugar de utilizar la letra Y, utilicemos la letra C. Entonces, vemos que C representa el número de conejos nuevos en cada uno de los pasos, y T nos dicen que es T podríamos pensarlo como el tiempo, es decir, podríamos pensar que T igual a 1 es el primer tiempo o el tiempo inicial. T igual a 2 es el segundo momento. Por ejemplo, dado que estamos en una población de conejos, podemos pensar que T son intervalos de tiempo de un mes, es decir, en el primer mes había 2 conejos. Para el segundo mes, esos 2 conejos iniciales tuvieron 4 conejos. Para el tercer mes, estos 4 conejos ya les dio tiempo de obtener otros 8 conejos. Y así, es decir, el T lo podemos pensar, o más bien conviene pensarlo como una unidad de tiempo, y en este caso pues a mí se me hace razonable pensarlo como un mes. Entonces básicamente es eso. Ahora nos dicen que nosotros debemos graficar esta función en un software como GeoGebra. De hecho, GeoGebra es el software que por mucho, en verdad, por mucho más recomendable para trabajar cosas de matemáticas. GeoGebra es un software libre, es decir, es gratuito, se puede descargar de manera totalmente legal, y una versión totalmente completa en esta página. Es bastante sencillo de instalar, solo hay que decirle que sí y se instala. En mi caso yo ya lo tengo instalado y vamos a ver cómo podemos hacer esa gráfica. Esta es la apariencia de GeoGebra. Es muy fácil de usar, solo es cuestión de animarse a utilizarlo. Generalmente cuando uno abre GeoGebra aparece así, solamente los ejes. En este momento yo le puse los ejes para que nos ayuden un poco más. Ahora, la forma en que se trabaja en GeoGebra, por ejemplo, pues es empezar a poner puntos y empezar a hacer cosas con ellos. Ahorita no nos conviene poner un punto inicialmente, porque lo que queremos es graficar la ecuación que tenemos aquí, la función y igual a 2x. La forma más sencilla para graficar en GeoGebra es utilizar esta barra que está aquí abajo, y aquí lo único que tenemos que hacer es escribir la función que queremos graficar y darle enter, y GeoGebra automáticamente la grafica. En este caso vamos a escribir, espero que se vea, vamos a escribir 2 a la x. Entonces nada más hay que utilizar este símbolo que es como un gorrito,
a la x. Lo único que estoy escribiendo en GeoGebra, por si no se alcanza a ver lo que está aquí, es con el teclado escribir 2 y utilizar ese símbolo que es como un gorrito y poner a la x. Seguramente muchos de ustedes ya conocen este símbolo, se utiliza para representar exponente. Entonces 2 elevado a la x es lo que está escrito aquí. Lo único que hay que hacer es, ya que está escrito, darle enter y GeoGebra grafica la función y nos dice: te acabo de graficar la función f de x igual a 2 a la x. Entonces, ya que tenemos la función, ahora sí, por ejemplo, podemos poner un punto sobre la gráfica. Entonces, cuando ponemos este punto, el software automáticamente nos pone cuál es su coordenada x y cuál es su coordenada y. Por ejemplo, si lo movemos y lo movemos al 1,2, su coordenada x es 1 y su coordenada y es 2, es decir, cuando t vale 1, y vale 2, cosa que habíamos visto que sí es cierto. Cuando en el paso 1, la y o el número de conejos es 2. Entonces, esto que está aquí, estos valores que están aquí, los debemos ver como representados en esta, o los podemos ver representados en esta gráfica. Por ejemplo, si ahora yo llevo el punto a la x igual a 2, es decir, aquí debo de llegar a 4. Entonces, si lo muevo para allá, por ejemplo, veo que efectivamente corresponde al 2,4, que es este. Cuando la t es 2, la y es 4. Entonces, lo que nos piden básicamente es graficar esos valores. Para eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Entonces, si queremos graficar, lo que a mí se me ocurre es hacer esto. Ahorita la voy a hacer a mano, pero espero que ustedes la hagan bonita en Word o en algún software. Una tabla. Bueno, esa línea está en verdad muy chueca. Mejor vamos a usar la regla. Una tabla en donde, por ejemplo, pongamos aquí t. Cuando t es cuánto, aquí vamos a poner f2 a la t. Aquí vamos a poner lo que vale c, que acuérdense, c es el número de conejos. Número de conejos. Entonces, lo que nos piden es graficar los valores desde 0 hasta 10. Entonces, cuando t es 0, aquí esto a lo mejor para algunos no tiene mucho sentido. Cuando t es 0, hay que hacer 2 a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Lo cual en el problema no tiene mucho sentido, porque nuestro primer momento es cuando t vale 1. Cuando t vale 0, pues es un momento antes de nuestro problema, entonces no tendría mucho sentido que fuera 1, pero matemáticamente 2 a la 0 es 1. Ahora, para t igual a 1, ahora sí, cuando t es igual a 1 sería el momento inicial de nuestro problema, que es 2 a la 1. Es decir, el momento cuando solo teníamos 2 conejos. 2 a la 1 es 2, el número de conejos es 2. Al segundo momento, cuando t es 2, es decir, cuando ya transcurrió un mes, si pensamos que t es una unidad de tiempo y que esa unidad de tiempo vale un mes, cuando ya transcurrió un mes, estos 2 conejos tuvieron 4 conejos. Es 2 a la 2, que es 4. Lo que estamos haciendo es eso, precisamente ir graficando cada uno de los valores. Así lo tienen que ir haciendo. Esto ya creo, evidentemente cualquiera de ustedes lo puede hacer. Cuando t es 3, es 2 a la 3, que es 8. Cuando t es 4, es 2 a la 4, que es 16.
Cuando t es 5 es 2 a la 5, que es 32. Cuando t es 6, 64. Aquí voy a hacer un poco más despacio porque se está poniendo apretado. Cuando t es 7 va a quedar 2 a la 7, que es lo doble de esto, es decir 128. Cuando t es 8, 2 a la 8, que es 256 si no me equivoco. 2 a la 9, cuando t es 9 va a ser 2 a la 9, que va a ser 512. Y el último que nos piden cuando t es 10 es 2 a la 10, que es 1024. Entonces, por ejemplo, esto se puede hacer a mano, lo cual no es difícil porque son nada más cada vez ir multiplicando por 2. O lo podrían hacer, por ejemplo, en Excel, pero por ejemplo en GeoGebra también se puede hacer. Para eso lo que podemos hacer es lo siguiente: ir a vista y pedirle que aparezca la hoja de cálculo, que es algo equivalente a un Excel. Un Excel, a final de cuentas, es una hoja de cálculo. Entonces aquí nos aparece una hoja de cálculo. Entonces, por ejemplo, si en este punto que teníamos, este punto lo podemos mover, y cada vez que lo movamos, si se fijan, se está moviendo las coordenadas, lo cual es obvio porque si muevo el punto, sus coordenadas se mueven. Entonces, por ejemplo, ahí está en 2,4. Si yo le pico con el clic derecho del ratón, me aparecen opciones. Una de ellas es que registre las coordenadas de ese punto en la hoja de cálculo. Entonces la voy a elegir, le digo que sí, y cada vez que yo mueva el punto va a empezar a registrar en la hoja de cálculo todos los posibles valores. Entonces, por ejemplo, aquí ya nada más sería irla posicionando en donde queremos, y fijarnos cuál es el valor. Por ejemplo, el valor que tiene este punto es el último valor que está aquí, es el 1,2. Aquí lo malo, entre comillas, es que nos registra un montón de posibles valores. Entonces, lo que podemos hacer, si lo quieren hacer un poco más sencillo o no estar agarrando tantos valores, lo que yo les recomendaría es poner aquí el punto A, ahí. Luego agarrar otro punto y va a ser nuestro punto B, y nuestro punto B que esté en el 2,4. Entonces, si se fijan, estos valores van a ir coincidiendo con estos valores. Cuando t sea 1, la y tiene que ser 2, es lo que estaba aquí. Bueno, aquí hay que ponerlo bien. Ahí está. El 1, cuando t es 1, el número de conejos es 2. Cuando t es 1, el número de conejos es 2. Cuando t es 2, el número de conejos es 4, lo cual está aquí. Cuando t es 2, el número de conejos es 4. Y así lo podríamos ir haciendo con los demás puntos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a agarrar otro punto y lo vamos a poner sobre la gráfica. Ahora lo que vamos a hacer es desplazar un poco la gráfica para que podamos ver dónde debe ir el punto C. El punto C, por ejemplo, lo podríamos poner en 3, ahí está, 3,8. Cuando t es 3, el número de conejos es 8. Y así podemos poner otro punto. Vamos a desplazar más la gráfica para que se alcance a ver el 4. Si se fijan, ya ahorita el 4 está muy lejos, está hasta 16, de hecho sabemos que debe de estar hasta 16. Entonces este 4, este punto D, lo desplazamos aquí.
Ahí está. Entonces aquí apenas he puesto 4 puntos. Ustedes lo que pueden hacer es con calma poner los puntos que faltan para ir obteniendo todos los valores desde el... Bueno, aquí empezamos desde el 1. El ejercicio pide empezar desde el 0. Pero creo que ya se entendió cómo hacerlo. Entonces, insisto, graficar en GeoGebra es bastante sencillo. Aquí lo acabamos de hacer. Entonces, veamos qué más pide la actividad. Dice que para esta función de los conejos, c igual a 2 a la t, tabula los valores t desde 0 hasta 10, lo cual ya hicimos, de 1 en 1, e identifica los números mencionados en el ejemplo del inicio. Los números mencionados estaban aquí, el 16, el 32, es el 64, que sí los fuimos obteniendo, 16, 32, 64. Después dice, localiza los puntos en una gráfica, es lo que estábamos haciendo ahorita. Todos los puntos los empezamos a localizar en la gráfica. Entonces ya también hicimos esa parte. Utiliza un software graficador, ya lo hicimos. Puedes apoyarte en GeoGebra. Ahora, en el punto 2 dice, menciona qué modelo matemático utilizaste y por qué el modelo es adecuado. Para esa parte lo que yo les recomiendo es que revisen el documento en extenso de la unidad 1. Entonces, en el documento en extenso de la unidad 1 aparece en el tema de funciones exponenciales. Aquí está, en el tema 1.2 de funciones exponenciales nos empiezan a explicar qué es la exponencial, en qué consiste. Esa parte ustedes con mucha calma y atención la leen. Pero lo relevante es que la función exponencial, entre otras cosas, sirve precisamente para modelar el crecimiento poblacional de varias poblaciones, de humanos, de conejos y cosas de ese estilo, por ejemplo de bacterias también. Entonces, ustedes en verdad, por favor, lean con calma esta parte. Y de hecho aquí podemos ver que, bueno, creo que ya me pasé, ya me había pasado, ahí estaban funciones logarítmicas. La parte de los conejos, ¿dónde está? Aquí está. Aquí en el documento en extenso aparece el mismo problema que aparece en su tarea. Entonces, pues ya es obvio, yo diría, que el modelo que utilizamos es el modelo exponencial. Entonces ahí ustedes tienen que justificar por qué ese es el adecuado. Y entonces parte de la justificación pues es esa, ¿no? Que la función exponencial es la que generalmente se utiliza para modelar el crecimiento de poblaciones. Entonces, una cosa, y bueno, y ya básicamente eso, con eso terminaría su tarea. Lo que tienen que hacer es imprimir esta gráfica para que se vea muy bonita, muy arreglada. Por ejemplo, aquí yo le estoy dando un alejamiento para que se alcancen a ver todos los puntos, lo cual es recomendable porque así se alcanza a ver con más precisión la gráfica. Lo que yo les recomiendo es hacer una impresión de pantalla de estos datos en donde se aprecien la tabulación de todos los puntos. Aquí solo hicimos 4, ustedes hagan los que faltan. Ahora, lo que sí quería comentar es lo siguiente. Si se fijan, aquí nosotros no estamos obteniendo este 1024, este 512 y todos estos números no es la población total de conejos. Estos números solamente va representando la nueva población en cada mes. Es decir, en el primer mes, que era había 2 conejos. Entonces la nueva población sí coincide con la población total. Entonces aquí le podemos poner población total de conejos, obviamente. En el primer mes o en el primer momento la población que había pues sí coincide con la población total. En el segundo mes nacieron 4 conejos, hijos de estos 2 conejos.
pero la población total no es 4, la población total es los 4 nuevos o los 4 recién nacidos más sus 2 padres, digámoslo así. Entonces la población total es obvio que sería los 2 que había más los 4 que aparecieron. La población total en el segundo momento es 6, y así en el segundo momento hay 6 conejos en total. Para el tercer momento, que equivale al segundo mes, aparecieron o nacieron 8 conejos. Entonces 8 conejos más los 6 que ya había es 14 conejos. Entonces esto lo menciono porque alguien podría pensar que estos números me van dando el total de conejos que hay en la población en determinado tiempo, y no, estos números solamente me va dando el número de los conejos que van naciendo o van apareciendo, o de los nuevos conejos, como quieran decirlo. Entonces, pero la población total sería esta. Ahora, para el cuarto momento había 14 más 16, esto es 30. Y si se fijan, aquí estos números se van comportando como estos. Fíjense, aquí hay 16, aquí hay 14, aquí hay 32, aquí hay 30, aquí hay 64, entonces aquí debe de haber 62. Pero creo que ya no lo estoy haciendo en orden. A ver, le voy a borrar. Ahora, a ver, vamos a hacerlo en orden. En el momento 4, para el momento 4 había 14 anteriores más 16, 30. En el momento 5 había 30 más 32, hay 60 en total. En el momento 6, 60 más 64 son 124. Sí, no, aquí lo estoy haciendo mal, discúlpenme otra vez. No son 60, son 62, por eso no me estaban quedando las cuentas. En el siguiente momento 62 más 64 son 126. Entonces, si ya entendimos la dinámica, podemos ver que después van a ser 254, después van a ser 510, después van a ser 1022, y en el último momento el número total de conejos va a ser 2046. Entonces, y fíjense, otra cosa que vale la pena destacar es la siguiente. Al hacer estas cuentas, estamos suponiendo, por ejemplo, que la primer pareja tuvo hijos y tuvo estos 4 hijos, y por lo tanto la población total fueron 6. Y para el segundo mes suponemos que solamente estos 4 conejos tuvieron hijos, y que los otros 2 ya no tuvieron hijos. Es decir, al sacar estos números, estamos suponiendo que cada pareja de conejos solo tiene hijos en solo una ocasión. Pero si nosotros hiciéramos el problema un poco más real, sabemos que eso no es cierto. Por ejemplo, los dos primeros tienen 4 hijos en el primer mes, pero para el segundo mes ya tendrían otra vez otros 4 hijos, y así. O sea, una pareja de conejos yo creo que es capaz de poner camadas varios meses. O sea, y aquí en este problema lo estamos simplificando mucho, porque estamos suponiendo que en cada paso solamente los conejos de ese paso tuvieron hijos, y que después los conejos ya nunca más vuelven a tener hijos. Ahora, eso quiere decir que la población total, suponiendo que cada pareja tiene hijos una sola vez, en 10 meses, o bueno, no sé si sean 10 o 9 meses, en 9 meses se podrían obtener 2046 conejos a partir de una sola pareja de conejos. Y eso que estamos suponiendo que cada pareja de conejos solo tiene conejos una vez. Lo que quiero decir con esto es algo muy interesante de la función exponencial, porque sabemos que la función exponencial precisamente sirve para modelar los crecimientos poblacionales, debido a eso, a que crece muy rápido.
y aquí estamos viendo, lo que estamos viendo con estos números es que en efecto la población de conejos crece muy rápido en poco tiempo. Esa es una característica fundamental de la función exponencial, que aunque los valores de la x sean muy chicos, digámoslo así, los valores que alcanza la función exponencial muy rápido son muy grandes. Entonces, precisamente por eso sirve para modelar los crecimientos poblacionales. Ahora, otro ejemplo de esto sería, no sé, con las bacterias. Si revisan algún ejemplo de crecimiento de bacterias, ahí es todavía más impresionante, porque las bacterias se reproducen, no sé, cada minuto y en una hora ya son millones y cosas de ese estilo. Entonces, bueno, hasta aquí le voy a dejar. Creo que sí revisamos la parte de la gráfica, un poco explicamos cómo funciona GeoGebra. Los invito a que exploren más el funcionamiento de GeoGebra y, como siempre les digo, no se queden solamente en resolver la tarea. Traten, y no solo traten, incorpórenle un extra a su tarea. Si ya nosotros en este video tutorial resolvimos la tarea, entonces traten de entregarla muy bien presentada, y además con alguna explicación extra. No sé, eso depende de cada quien. Bueno, hasta aquí le dejo, espero que les haya servido. Nos estamos viendo, muchas